por la oportunidad de estar acá. En esta oportunidad he hecho un resumen para consolidar este tema, que es bastante amplio y bastante detallado y que puede ir de un nivel básico a un nivel avanzado, y lo he querido centrar en un nivel intermedio básico para que todos vayan con la idea, con los objetivos que plantea esta conferencia, de informar, de repente actualizar o ser un primeros conocimientos de algunos en el tema, ¿no? El tema en esta oportunidad será cimentaciones profundas y de sostenimiento. Voy a empezar por el tema de pilotes y micropilotes. Los ingenieros ya de muchos años acá en el Perú me dan un poco de razón que los pilotes empezaron en lo que es estructuras de muelles, en lo que es puertos, en donde se vio la necesidad de construir, porque no había otra manera, con pilotes del tipo hincado. Ahora ya hay una gran variedad que lo vamos a explicar rápido para poder abarcar toda la mayor cantidad de áreas. Esta es una imagen donde pude captar varias actividades. Este es un centro comercial en provincia. Estábamos haciendo todo, se estaba haciendo varios tipos de pilotes, hincados, perforados, ensayos de carga en pilotes, micropilotes, bueno, no se ve muy bien, pero estaba por ahí. Lo que voy a resumir es que los pilotes básicamente sirven, para los que ya todos conocen, en obtener o llegar a un suelo que realmente pueda captar o absorber los requerimientos de carga que tiene la cimentación, tanto dependiendo de la carga estructural, tanto la carga axial, la tracción con presión, la carga lateral, o el momento que podría surgir a raíz de la superestructura, que va a generar un análisis que hará las cargas requeridas a la cimentación profunda. Bueno, acá no quiero andar mucho en el tema. Básicamente, cuando estamos ahorita viendo lo que es cimentación profunda, hay que tener claro de que antes de entrar mucho a detalle de este tema, ha habido un ingeniero estructural básicamente que ha hecho toda una superestructura, ya sea un edificio, ya sea un puente, un muelle, etcétera, que va a tener requerimientos de carga para la cimentación, que por la gran magnitud de las cargas es posible que necesite una cimentación profunda, ya sea con pilotes, con micropilotes, zapatas más grandes como cimentación superficial, queizones, o la gran variedad de cimentaciones que puede haber para todo el tipo de... Estos son gráficos comunes que pueden ver. Hay pilotes, en este caso micropilotes, que se tiene que dar a un suelo rígido. Acá se pone roca porque es un suelo rígido para que trabaje por punta, por fricción. Hay pilotes también que trabajan a carga solo de fricción, que trabajan poco en la punta. Hay pilotes que trabajan solo a tracción, a carga lateral. Se puede ver acá en estos gráficos los diversos tipos de reacción con respecto con el suelo. Clasificación de pilotes, acá quiero avanzar rápido. Por el material que tienen, puede ser de madera, las longitudes son de 35, pilotes de concreto, que pueden ser del tipo vaciado in situ o hincado prefabricado. La explicación es fácil. El vaciado in situ, uno tiene que hacer primero la perforación, el espacio donde va a ir el material resistente, que es el concreto armado. Y en el otro caso uno hace anteriormente el pilote, ya sea, como ven acá, de concreto armado, puede ser un acero, puede ser un tubo, puede ser una viga, puede ser un perfil, puede ser una tablestaca, puede ser varios tipos, ¿no? Dentro de los vacíos in situ también podrían estar los micropilotes, que son pilotes inyectados o perforados en el lugar. Un poco explicando lo que les mencioné de lo que es los pilotes vaciados in situ. Según alguna bibliografía, los vacíos in situ tienen longitudes, indican de 36 metros, aunque pueden haber más. Se dan bastante rango de carga. Acá dice que el rango óptimo es 90 toneladas. Acá en el tren eléctrico
en proyectos importantes ya se está viendo pilotes vaciados in situ de cerca de 2.000 toneladas de carga requerida, que ya requieren unos pilotes diseñados a cargas últimas de 3.000, 5.000 toneladas en vaciados in situ. Siguen mencionando los concretos vaciados in situ. Pilotes compuestos que son... He tenido la oportunidad en algunos proyectos de trabajar con pilotes compuestos, que sería una mixtura de pilotes hincados con pilotes fundidos in situ. Básicamente se hace un hincado de un tubo de acero que posteriormente es excavado en el interior y fundido el tubo recubierto del concreto. Eso se da más que todo por varios motivos. Un motivo es que nosotros queremos una capacidad resistente del pilote porque el suelo lo puede soportar, y queremos reforzar el concreto que está fundido. Otra opción que podría ser es tener de proteger el concreto al momento de fundir porque hay corrientes de agua, etc. Los pilotes hincados o prefabricados son pilotes que ya uno ya lo conoce estructuralmente y tiene la figura a la vista antes de ingresarlo. Se instala generalmente por martillos ya sea hincados o vibrados. Los pilotes de concreto son básicamente los de menor capacidad porque son realmente bien pesados. He tenido también la oportunidad en el norte hay una gran explotación petrolera donde hay estaciones, plataformas en offshore, alejado kilómetros de la costa. Estas plataformas no serán como las de México, la de Venezuela, pero son plataformas que trabajan con estructuras o pilotes que requieren capacidad de cerca de 1.000 toneladas como hincado. Los que han hincado o los que han trabajado con pilotes acá en Ciudad, para que tengan una idea, habrán visto a lo mucho unos martillos o han trabajado con pilotes de hasta 400 toneladas de carga última o 500. En proyectos importantes como los muelles de acá del Callao pudieron haber llegado a 1.000 toneladas. Pero en plataformas ya dentro del mar se trabajan con 2.000, 2.500 toneladas con pilotes prefabricados de acero. Acá pueden ver una imagen de un muelle en hilo. Este es un muelle de Sauer con pilotes tubulares. Esto es casi 32 pulgadas, no son muy grandes. Pueden ser también perfiles. Acá son perfiles, no sé si ve la imagen, pero son perfiles de acero acá en CIDER Perú, en su ampliación que hubo para sus nuevos tanques. Ahora, esos son por los tipos de materiales, básicamente. Ya por el tipo ya entrando más al comportamiento, que de repente como ingeniero nos va a interesar, es el comportamiento que tiene el pilote con respecto, o el micropilote con respecto al tipo de... El pilote desplazante son pilotes que desplazan o tienen un desplazamiento del suelo durante el hincado o la instalación. Algunas personas cuando les explicaba esto me decían, pero no va a desplazar nada porque es una sección de 60, o sea, ¿qué va a mover? O sea, no está moviendo nada en el suelo, ¿no? Básicamente sí genera un efecto al momento de ingresar al terreno, genera un efecto de desplazamiento del terreno que va generando un bulbo, aunque no parezca, en la parte inferior. Estos pilotes generalmente son vibrados o, como decía, hincados, son ejecutados. Posteriormente voy a listar los equipos que se usan y generan distorsión en el suelo, básicamente. Los pilotes de pequeño desplazamiento son los pilotes también hincados o vibrados, que son de sección más angostas. Por ejemplo, las tablestacas tienen una sección muy pequeña que genera un desplazamiento muy pequeño en el suelo. O sea, digamos, el mover o distorsionar el comportamiento del suelo que nosotros tenemos en los estudios de exploración de suelo es mínimo. En el caso de
de pilotes, digamos, de concreto, que la sección es llena, imagínense, o pilotes tubulares cuya punta es cónica, también generan un gran desplazamiento. En caso de pilotes de pequeños desplazamientos, la sección efectiva es muy pequeña. Los pilotes no desplazantes o micropilotes son los que perforan, o sea, el material es eliminado, no se desplaza, no distorsiona mucho el comportamiento del suelo, porque el retirar material también es un tipo de distorsión, se saca el material, ya sea por aire, por los augers o por lodo bentonítico, por medio de presiones de agua. El material es expulsado y es reemplazado por concreto o inyectado por concreto, dependiendo del procedimiento que quiera aplicarse para la colocación del concreto dentro del pilote. Las capacidades de carga del pilote, esto ya entrando un poco al diseño, uno cuando ya está en el proyecto tiene que hacer sus exploraciones, hacer sus estudios de suelo, exploraciones para conocer el lugar de la zona del proyecto. Una vez que uno ha obtenido eso, el método que más se usa o más usado en el medio es hacer un análisis basado en esos estudios de exploración. Esto genera unos factores de seguridad bastante amplios, porque tenemos teóricos como Terzaghi y Meyerhoff de hace bastante tiempo que han formulado sus propuestas para este tipo de diseño de pilotes. Tenemos autores más nuevos, como son los brasileros, y de distintos países que han ido actualizando, pero todo es basado en fórmulas parecidas a las de cimentaciones superficiales. Los que han llevado este curso recuerdan que todo está en función de N que dependen del phi o dependen de la cohesión de los estadios directos, pero son experimentales. O sea, usamos factores de seguridad mayores de 2, dependiendo de la calidad de la información que tenemos y del método. Existe un montón de fórmulas, tanto para determinar cuál es la fricción, cuál es la punta del pilote. Estos métodos son, como mencionaba, son tan antiguos que son mentalizados en factores de seguridad, que son los métodos de resistencia con esfuerzo admisible, o el ASD, como lo mencionan algunos diseñadores de puentes que conocen más los términos. Trabajan con factores de seguridad de 3, 6, 8. Los métodos basados por suelos cohesivos, por suelo de fricción. ¿Qué pasa si hay un suelo que es arenoso y cohesivo? Voy a tener que hacer yo una mixtura de fórmulas, o sea, para que se den cuenta de que lo que estima el proyectista geotécnico en su proyecto y les dice: este pilote va a tener una carga de trabajo, o este micropilote una carga de trabajo de 100 toneladas a compresión. O sea, tiene bastante experiencia, bastante técnico, va a llegar a un valor aproximado, pero lo más común es que este valor sea sobreexagerado, porque usa factores de seguridad muy amplios. Al meter los valores de los datos de exploraciones de geotécnicas, va a usar valores conservadores, porque no va a tomar el valor más alto, digamos, sino un valor intermedio más bajo. Desde ahí ya está siendo conservador. Al momento de llevarlo al cálculo, va a usar un factor de seguridad no el más bajo, sino un intermedio o un más alto, que le va a dar un mayor factor de seguridad. Yo he hecho una pequeña investigación con toda la data que tenía de pruebas de carga en pilotes, de tanto pruebas de carga estática y pruebas de carga dinámica que hemos ejecutado en el transcurso de estos 8 años de data, 6 años de data que tengo de los varios proyectos, y se puede llegar hasta 6 veces más la capacidad de carga que uno diseña. O sea, estos métodos basados son obligatorios porque no hay otra forma de estimarlos, pero hay que entender que son estimados. O sea, no es la ley de lo que va a suceder. Algunos supervisores, como en el momento de la ejecución, ven estas cargas y estiman que son los factores de seguridad que mencionan ahí, también lo estiman como si fueran los factores que siempre van a usar al momento de la ejecución. He tenido conflictos con supervisores en el tema de que
quieren que respete el factor de seguridad de 6, de 3 o de 4 que menciona el método que haya usado el autor o el geotecnista al momento de hacer un ensayo en escala real, cuyo factor es el mínimo, porque el resultado de ese ensayo es el validero, digamos, porque es escala real con el pilote digamos, final en el sitio que se va a ejecutar, y eso ya los factores de seguridad ahí varían a 2 o casi 2.5, ¿no? O sea, es el primer paso que podemos dar en el diseño. Y sabiendo de que este es un diseño por esfuerzo admisible usando factores de seguridad. Eso hay que tenerlo bien claro y memorizarlo en este momento. Los otros métodos son los métodos ya basados en fórmulas dinámicas. No quiere decir que estamos analizando por sismo, porque en algún momento, en algunos documentos, veo que dicen análisis estático o análisis, algo así, he leído en algunos estudios que análisis estático de los pilotes y análisis dinámico, y viendo que colocan análisis dinámico porque uno no sabe todo en este mundo, veo a veces el uso de fórmulas de hincado. Las fórmulas de hincado son básicamente una modelación hecha hace años también, de tratar de tener la capacidad del pilote en base al procedimiento de hincado. Si yo hago un pilote hincado, podría ser que tenga ratios ahí de capacidad de carga. Si hago un pilote perforado fundido in situ, no me daría ninguna información importante. Las fórmulas dinámicas para el proceso de hincado son varias. Acá hay 15. Código de Canadá, de Gate, el mismo AASHTO, el Delmag, el Pileco, los mismos fabricantes de los martillos generan una fórmula de capacidad dinámica para obtener la capacidad esperada en función a un ratio de penetración. Este es otro método que es orientado a lo que es pilotes hincados. El método que vimos anteriormente son un método general de los que debería empezarse para hacer esta estimación de capacidades, y con esto de repente tener el supervisor o el proyectista podría estimar si decide al final hacer un piloto hincado, determinar qué ratios van a ser los usados para decir que la cimentación está bien instalada. Eso quisiera hablarlo posteriormente, ya cuando hablemos de construcción. Otro método dinámico que es más preciso que el anterior es el usando la ecuación de onda unidimensional, que trabaja ya con sistema de resorte, de amortiguamiento del suelo y del mismo elemento del pilote, y le da una mayor cercanía al resultado final de la capacidad de carga que el método de la ecuación unidimensional. Acá, bueno, ven básicamente la aplicación de una onda compresión. Estos datos es la velocidad de la onda de impacto en un material como concreto, está entre 3200 y 4100. Existen estudios como los que están ligados al estudios geofísicos o lo de exploración sísmica, refracción sísmica, trabajan con velocidades de onda de corte. Este es velocidades de onda a través de un medio que no es el suelo, entonces en este caso es el concreto de acero, y la velocidad es en un concreto regular es alrededor de 4000 metros por segundo. Ese concreto, si la onda obtenida es menor o mayor, te da una idea de la capacidad o de qué tan bueno es el concreto, porque una roca, digamos, está en 5000, el acero, si se dan cuenta, es 5100. Son métodos, en otros países se han hecho ensayos de comparación de qué tipo de F'C de concreto corresponde a una velocidad de onda de corte o una velocidad de onda por un golpe, y hay correlaciones para determinar la velocidad de onda por la fuerza aplicada. Esto lo resumiré más fácil cuando explique lo que es los ensayos. En estas fórmulas ya entran mayores datos. Los que han hecho cálculos con las fórmulas clásicas de Rankine, de Delmag, de Yambu, han usado datos bien básicos para ingresarle la información. En este caso tenemos
tenemos que ingresar qué tipo de amortiguador hay entre el suelo, entre el pilote hincado y el martillo, qué tipo de suelo es, ya sea para la deformación final o el amortiguamiento que tiene ese tipo de suelo, qué eficiencia tiene este tipo el martillo o la excavadora, incluso como la magnitud de las obras ya requerían más que martillos Delma o martillos tipo hidráulicos, ya se usaban pilotes de excavadora, ya se empezó a sacar ratios para este tipo de información respecto a eficiencias respecto a esta fórmula para poder utilizarla. Bueno, acá es el tipo de madera utilizada en el amortiguador del golpe. El asentamiento en pilotes es otro cálculo que se hace para determinar hasta qué punto se deforma el asentamiento de deformación, el asentamiento por transferencia de carga y la transferencia por el fuste, por la punta. Así como he citado acá a un autor para determinar el asentamiento, también hay una infinidad de aproximaciones. Ya el cálculo específico de la capacidad de carga da valores aproximados para el asentamiento, digamos, inmediato. Estos cálculos se recomiendan más para los asentamientos en el futuro, a ver qué tipo de comportamiento vamos a tener en consolidaciones a largo plazo, y es bueno hacer este tipo de análisis de asentamiento, porque puede ser que en el transcurso de varios años se produzca un proceso de asentamiento que, dependiendo del tipo de suelo, va a ser muy poco probable, porque los pilotes generalmente van casi empotrados, o se orienta que esté casi empotrado en un suelo bien rígido. Eficiencia de grupo de pilotes. En suelos granulares generalmente van a ver que casi no se aplica la eficiencia, esto porque se simula que el suelo granular va a ser vibrado o compactado por el efecto del hincado, ubicándonos en la historia. Lo que empezó la ingeniería en lo que es proceso de hincado de pilotes es los martillos, los hincados de pilotes, y la teoría está basada en que si yo en un suelo granular lo vibro, por el proceso de hincado del pilote voy a generar una mejora, una compactación entre comillas del suelo, que no va a hacer que los pilotes pierdan capacidad, sino puede ser que mejore o se mantengan en el caso. Por eso a veces la generación de la eficiencia de grupo en granulares se extiende a 1. En cambio, en suelos cohesivos sí se presta un análisis para evaluar las distancias y el comportamiento, porque ya la vibración no tiene tanto efecto en este tipo de suelos. Estos son 3 fórmulas distintas para calcular el efecto de grupo. O sea, en cualquier libro del AMBE o cualquier libro de teoría pueden encontrar un cálculo para los asentamientos o eficiencia de grupos. Esto quería llegar para que tengan una idea. Esto es un tema importante que es uno de los objetivos por lo que quisiera dar esta conferencia. Es que nosotros usamos métodos para el cálculo analítico basados en métodos admisibles de capacidad que usan factores de seguridad, ya sean de 6, 7, 2.5, 3.5. El AFSTO y varios normativas internacionales dan un valor para método ASD. Digamos, si he hecho un análisis analítico estático, que es usar mis resultados de exploraciones del suelo, puedo estar en 3.5, 3 hasta 6, 2.5. Ya en fórmula dinámica es similar, porque la aplicación es distinta. En ecuación de onda es un poco mejor, porque la aplicación en pilotes hincados es mejor. Ya para ensayos dinámicos y ensayos estáticos, ustedes pueden ver que los factores de seguridad o pueden ser igual a 2 o menores de 2, o 2.25, como dice el ASTO, a 2 como es el ensayo estático. Esto quiere decir que, como podrán ver, a nivel mundial, los diseños que hace uno cuando hace un expediente técnico tiene factores de seguridad altos. No esperen mantener los mismos factores de seguridad
cuando van a ejecutar y cuando hagan un ensayo en el momento de hacer el ensayo en obra, no esperen obtener factores de seguridad de 3 o 5. O sea, el factor de seguridad en ensayos son 2 o 2.25. Factores de seguridad considerando que nosotros estamos comparándolo con el resultado del ASD, que ya nadie usa. No sé si habrá un estructural que seguirá usando un ASD para diseñar su edificio. Ahora nosotros usamos el RFD para usar, o de resistencias reducidas, para hacer los diseños, que esto va a otra tabla, que son los factores de reducción para los diseños de pilotes usando el método de RFD. Para que tengan una referencia, ya uno con la experiencia o la teoría que uno pueda tener ya puede variar estos valores. Por esto es una referencia que lo da Linkins en el 2003, basado en el ASTO, en la actualización del ASTO. Y como verán, yo tengo una fórmula analítica, le aplico un factor de reducción de 0.4, a ensayo de carga le aplico, a los resultados de los ensayos de carga le aplico un factor de seguridad entre 0.65 y 0.75. ¿Esto qué quiere decir? Yo hago un diseño por RFD de mi edificación, o de mi puente, o de cualquier estructura, porque ese es el método que se usa ahora. No voy a aplicarle un factor de seguridad porque los resultados o los requerimientos de los pilotes son por combinaciones de carga. Uno requiere la capacidad de pilotes por las combinaciones de carga más críticas que le haya salido en el momento del análisis, y esas cargas ya están amplificadas. Es por eso que se usan valores cercanos a la unidad cuando uno quiere verificar esos resultados en campo. Si yo aplico valores de 0.5 o 0.4 en campo, quiere decir que estoy suponiendo de que voy a llegar a capacidades mucho más altas, y al final uno puede estar desaprobando como supervisor o poniendo como fallido un pilote que realmente sí está cumpliendo los requerimientos de carga, porque no se tuvo claro el estructural qué método utilizó, si utilizó el ASD o el RFD. De hecho que va a usar el RFD, pero ¿cuáles son los valores que me está dando el resultado de carga? Son el resultado de carga última, y esos resultados de carga última tienen que usar factores de reducción o factores de carga comparados con cargas no amplificadas. Ahora, yendo a la etapa de construcción, estos son martillos de caída libre, ya poco usados, aunque no crean, en la selva se usa bastante, siempre se busca reducir costos, no se quiere usar equipos automatizados, se usan cualquier cosa que puedan levantar y puedan hincar. Se han usado y se siguen usando en el Perú, y he visto que se siguen usando a lo largo de todos los años que he venido viendo este proyecto. Los martillos de vapor, que son ya un poco usados, los hidráulicos o que tienen fuentes externas, son más ya comunes en el Perú, son pocos los que se usan, son martillos que trabajan con una fuente hidráulica al costado para trabajar. Estos son bien parecidos a los martillos Delmas, que son los más comunes, que usan combustión de petróleo o de diésel para funcionar. Estos martillos, comparado con los hidráulicos tienen una mejor eficiencia, porque yo le digo a qué altura levantarse, son más automáticos, yo le digo que con qué fuerza va a golpear, con qué energía va a golpear. En cambio estos Delmax son, entre comillas, o estos martillos incapilotes son, entre comillas, automáticos, tienen un rango de trabajo, una eficiencia bien variada. Los especialistas, para los que quieran comprar o están interesados en este tema, los martillos hidráulicos tienen una eficiencia de casi 0.9, los martillos Delmax tienen de 0.25 a 0.7, y los más comunes, o los que más he podido muestrear en campo de todos los ensayos que he hecho, de todos los tipos de diferentes empresas, de los martillos que usan, están en un 0.35, o sea, no es toda la capacidad que dice la explicación técnica. Los martillos diésel existen en el mercado de infinidad de ellos. Ahora se usan más los Pileco.
hay otras, una variedad de marcas, de adquisiciones. En Estados Unidos lo consiguen más rápido, en Europa. Los martillos hidráulicos, los martillos de combustión, estos martillos son o diésel, trabajan de una manera bien rápida, generan 50 golpes por minuto, 60 golpes por minuto. Yo he tenido la oportunidad de ver, como le digo, un martillo de la magnitud de un D100 acá en Perú. Generalmente lo que se usan en el medio más común es hasta un D30, un D22, es los más usados acá. Odebrecht para construir el muelle norte, el muelle que está en el sur, yéndose a Asia. Usan su martillo hidráulico, que es un martillo de mucha mayor capacidad de los muelles que han construido. O sea, es como decir un Delma 200 o 300, pero lo usan al 50 o al 30% de su eficiencia, no lo usan al 100%, pero sí necesitas para movilizarlo grúas de 250 toneladas, 350 toneladas. Martillos vibratorios. En la empresa donde trabajo tenemos 3 martillos vibratorios. Estos martillos nos han servido para hacer instalación de tablestacas y retiro de tablestacas también. Hay empresas chilenas que vienen porque en el mercado no había muchos proveedores de martillos, empresas que tengan martillos, vibratorios. He tenido la oportunidad, en Colombia hemos hecho tablestacados para contención de estructuras con martillo vibratorio y con martillo de diésel. Su eficiencia, esto es un elemento que tiene un peso bien pequeño de 1 tonelada, 20, y tiene una fuente de poder hidráulica similar a los martillos hidráulicos, pero estos son más ligeros y logran un mayor retiro. Claro que no tiene la fuerza que se necesita a veces para hacer hincados de pilote que tienen los diésel o los hidráulicos, ¿no? En los pilotes preexcavados existen varios tipos de pilotes preexcavados, porque podemos incluirlo en eso, los pilotes, los micropilotes, porque la idea es la misma, es perforar, inyectar o ya sea perforar con una misma barra, perforar con una barra que se retira, inyectar concreto, vaciar el concreto por gravedad. Se puede hacer de distintas maneras. Hay agujeros libres, hay pilotes perforados y que desplazan el material. Estos son con cono de desplazamiento. Existen distintas maneras de hacer la perforación y hacer el retiro. Básicamente, ¿cuál es digamos, el quid del asunto? Es perforar el espacio donde vamos a meter el concreto, el material resistente, fundir el concreto o inyectarlo el concreto, ya sea por presión de aire o presión de agua, o inyectarlo vaciarlo por caída libre con bombas, y retirar digamos, el confinamiento o hacer subir, digamos, el material de protección. Existen varios métodos que redundan en lo mismo en función de buscar la mejor productividad del proyecto. El misma estructura, el mismo acero de perforación sirve como acero de refuerzo. Existen varios tipos de perforadoras o equipos de perforación. Estos equipos son relativamente antiguos. Si no me equivoco, en el 90 y pico, COSAP y otras empresas tenían un equipo perforador que se adosaba a una grúa. Esto también lo he visto en Miami, equipos adosados a grúas para hacer perforaciones relativamente en material bien suelto. Esto no te genera ninguna recursivulación. Este equipo no tiene
digamos, para recircular lodo bentonítico, no tiene un material de un equipo de torsión para generar una fuerza en la funda de extraíble o que se retira. Estos equipos sí tienen un equipo de recirculación que fueron trabajados inicialmente para obra de pozos de agua que usaban lodo bentonítico para buscar, pero ahora ya se usan equipos especiales para lo que es concreto, o para hacer pilotes, perdón, o micropilotes. Son equipos que ya vienen con un equipo de torsión para trabajar con una funda retirable o no. Se puede adaptar un sistema de recirculación de lodo bentonítico. Existe bastantes variaciones. Uno que no está, digamos, uno de ustedes que no es especialista en pilotaje, sino que tiene un proyecto donde va a usar pilotes, donde el geotecnista le ha dicho, acá lo más adecuado son pilotes perforados por X motivo, y uno va a cotizar a empresas, va a ver empresas. Es bueno ya no meterse mucho en la parte técnica, sino buscar los resultados, ¿no? Solicitarle a tu cliente, necesito tal diámetro, tal longitud, cuánto tiempo vas a demorar en darme eso, qué me garantizas para hacer eso, qué equipos tienes para hacer eso. Ya meterse, digamos, si no es uno especialista, en qué método vas a usar inyección, protección, un poco que no valdría la pena, salvo que tengas luces rojas en tu proyecto que diga proyecto de puentes. Tengo socavación, tengo un río que pasa por abajo y me va a lavar todo concreto que funde en los pilotes o micropilotes. Ahí necesariamente voy a tener que usar una funda permanente. Puedo usar una funda permanente que también sea estructural, porque se puede hacer que sea parte del pilote y quede permanentemente. Reduzco el concreto, reduzco el acero, la sección, dependiendo del diseño. Acá tengo un equipo de inyección para anclajes, pero hay equipos de mucho mayor capacidad que pueden hacer micropilotes o inyectar concreto para hacer estabilizaciones, reforzamiento de suelo. En aseguramiento y control, ya tengo la construcción, cómo me aseguro. Acá voy a citar un poco más que todo ensayos. Uno, cuando está como supervisor en este tipo de proyectos de mis pilotes y micropilotes, uno tiene que estar viendo la verticalidad. La verticalidad lo ves con topografía o estación total. La excentricidad, que también lo ubicas con topografía o estación total, viendo la armadura, la forma de la armadura. Hay ensayos o equipos de alineación del pilote que ve la inclinación que pueda tener el pilote. Esos son contados en el mundo, o sea, no estoy hablando de Sudamérica ni de Perú, que no lleva la tecnología en el Perú, sino que en el mundo son pocos los equipos que miden, que miden, digamos, la inclinación en lo que es pilotes. Y yo voy a citar los ensayos más comunes de control, no de aseguramiento. El aseguramiento, como le digo, es verificar que el concreto esté bueno, verificar que la inclinación, la desviación, la excentricidad. El primer ensayo es los ensayos de prueba de carga estática, que son pruebas, las primeras también que salieron para verificar la capacidad de carga. Ahora usualmente se usan vigas o elementos, vigas rígidas, que permiten al gato hidráulico o cilindro hidráulico aplicar una carga al pilote, que este es el ensayado, y asegurarse esta viga por medio de pilote de anclaje. Esto, si lo ven, es una viga simplemente apoyada, fija en los dos lados, que no evitan que el cilindro hidráulico se vaya para arriba, y sino emita la carga para la parte de abajo. Ese básicamente es toda la idea de una prueba de carga estática. Si no tengo estos pilotes, tendría que poner un peso acá que haga que esta viga no se vaya para arriba, o que el cilindro hidráulico no suba. En el caso de prueba de carga a tracción es la misma idea, solo que los pilotes están a compresión y el cilindro hidráulico hace que el pilote vaya para arriba. Esta es la idea de las cargas. Acá estoy
si escojo pilotes que están cerca, digo, yo tengo pilotes cerca, el pilote que voy a ensayar, puedo utilizarlos para el ensayo, pero acá tengo un problema porque estos pilotes no se sabe si están diseñados para tracción, hasta cuánto están diseñados para tracción, y necesariamente puedo hacer que los fuerce a un nivel que no están diseñados. El resultado de la prueba de carga, el resultado de la prueba de carga es, se llega a dos veces la carga de diseño, se hace incrementos cada 25, este es el método por carga mantenida, y se hace una verificación de los incrementos de carga. Hay otro método que es el más recomendado ya por la norma, que es por penetración constante, que ya uno por cierta cantidad de horas estima una penetración según el tipo de suelo que haya. Estos son ensayos, este es un ensayo que he bajado del internet, una prueba de carga estática bien sencilla. Este ensayo lo hicimos en la Universidad de Ciencias y Humanidades, que está en el Cono Norte. Se hicieron una prueba de carga de 60 toneladas, 70 toneladas. Pueden ver la magnitud de las vigas, aparte de la capacidad de carga que es muy pequeña. Tienes una viga casi de 1,50 m más dos de 70, 80 centímetros. Esta es una prueba de carga que hicieron, porque yo no participé en esta, en Chimbote, donde se utilizaron pilotes que se iban a hincar como carga o peso para la... Estas pruebas son de 70 a 120 toneladas. Una prueba de mayor capacidad generaría mucho mayor... esta era de Ciencias y Humanidades, esta es la de la Cemento Selva allá en Rioja. Como podrán ver, las cargas son 120 toneladas y se usa una logística bastante intermedia. El resultado del ensayo es una curva esfuerzo-deformación, donde teóricamente determino la carga última del piloto. Ahora, ¿por qué teóricamente? El ensayo no te da porque generalmente, como vimos anteriormente, el geotecnista fue muy conservador al hacer el cálculo usando factores de seguridad altos. Va a tender a ser un poco sobredimensionado el pilote, si es que es bueno, si es que tiene algún criterio el geotecnista, y al momento de hacer el ensayo y al aplicar las dos veces la carga, el pilote no se va a deformar más de lo que dice la norma. La norma especifica que si tiene un 10% del diámetro de deformación durante el ensayo es que ya falló el pilote. Si yo tengo un pilote de 1 metro, tendría que desplazarlo, imagínense, 10 centímetros con el cilindro, la gata hidráulica, para decir que ya falló. Que se mueva 10 centímetros es bastante complicado y casi poco probable, a no ser que esté recontra mal hecho el pilote. Ahora, como se hace generalmente, se obtiene esta curva de deformación y teóricamente, estamos en un ensayo de carga el más usado, se determina la capacidad de carga última con una prolongación de una curva basado en el diámetro y en el modo de elasticidad y la sección del piloto. Existen otros métodos que son también usados. El método más común para esta determinación es el método de Davidson, que es la norma brasilera, por citar alguna norma, no trabaja con 120, sino trabaja con 36, 45, si no me equivoco, casi la mitad o la tercera parte de esto, o sea, quiere decir que esta recta está más acá, y obtiene resultados de carga última mucho mayores que como podrán ver. Estas son otras teorías, otras opciones para calcularlas. Este es el criterio de Davidson, como le dije. Esta es la curva del resultado de las pruebas de carga estática. Esta es la línea de la elástica que se genera. Se hace una paralela donde se obtiene la carga última basada en esta distancia, que es en función del diámetro. Como les decía, otras normas ya no trabajan con 120, sino trabajan con 35, 40. O sea, es mucho mayor, se prolonga mucho mayor la longitud. Esta es una prueba de carga tracción. Esta foto sí es una foto que bajé de internet. No he puesto la foto de que se hizo tracción en hilo. Moquegua hicimos una prueba de carga tracción de 300 toneladas. Bueno, no tengo la imagen. La prueba de carga dinámica ya trabaja con deformómetros. Los que trabajan en investigación de
de edificios por colapso o de formación de elementos o de resistencia de materiales, han trabajado con strain gauge o deformómetros que son que para determinar las deformaciones aplicadas a una carga. Esta es la misma idea. Los que trabajan con refracción sísmica, con los que trabajan con acelerómetros, con los que trabajan con el análisis, ahora que estuve en un congreso sobre análisis dinámico de prueba de carga dinámica en puentes, que también trabajan ahora con un sistema de acelerómetros. Estos acelerómetros y deformómetros te sirven para determinar la fuerza aplicada para que es resistente en los pilotos. Como mencioné anteriormente, esto sirve para determinar tanto fuerza como velocidad para el cálculo de la capacidad de carga del piloto. Los sensores son ubicados en la parte superior del pilote y son monitoreados con una aplicación de una carga dinámica. Esta carga, ¿cuál es la diferencia entre prueba de carga estática y dinámica? Aparte de la tecnología, como podrán ver acá se usan deformómetros, acelerómetros conectados a una CPU. El nombre básicamente es porque la aplicación de la carga en este caso va a ser por medio de un golpe realmente rápido como un martillo. En cambio, en la prueba de carga estática, la carga es aplicada a lo largo de un tiempo de 24 horas, 48 horas, que hace que la carga sea, digamos, progresiva en el tiempo. Esto es en un segundo o décima de segundo, es aplicada una carga, una energía realmente fuerte para hacer el cálculo de la capacidad de carga. Como les decía, en esto que estaba haciendo, recopilando información y haciendo correlaciones, uno de los resultados de las investigaciones propias que he hecho es que cuando yo hago una prueba de carga dinámica, comparando con una prueba de carga estática por la forma de aplicación de la carga, he obtenido de que en suelos granulares digamos que la variación no es mucha. O sea, la deformación residual, digamos, de esa curva que vieron anteriormente, es casi la misma. Esta curva, que es el resultado de prueba de carga estática, o el paro de carga dinámica, en suelos granulares sigue siendo la misma. Pero ¿qué pasa en suelos cohesivos, donde el paso del tiempo en la aplicación de la carga surge efecto? Ahí sí ha habido variaciones, pero no tanto en el resultado, sino en los efectos digamos, de descarga del pilote, ¿no? A ver. Estas son unas imágenes en prueba de carga dinámica en tubos. Este es un martillo de hincado. Esto es los sensores. Nosotros trabajamos con sensores cableados o inalámbricos, donde se monitorea el impacto. En este caso usamos el martillo de hincado, en otros casos usamos un sistema de caída libre. Este método está basado en nosotros tenemos una carga aplicada total, que es este pico. Nosotros a esa carga aplicada le quitamos la carga de impacto, digamos, o dinámica que genera un efecto de acordeón en el pilote y en el suelo, para obtener el resultado estático. ¿Qué quiere decir? Que nosotros haciendo una prueba de carga estática llegamos a 2 veces acá y de ahí descargamos. En una prueba de carga dinámica hacemos un impacto que puede llegar hasta 3 veces más esto, y de eso restamos los efectos dinámicos para obtener la capacidad de carga estática. ¿Qué quiere decir? Que en las pruebas de carga dinámicas el piloto es sujeto a mayores capacidades de carga, controlada, claro está, porque se va monitoreando cada vez que se va aumentando la carga para no destruir el pilote, y se puede obtener capacidades de carga última mayores. Como vieron en el gráfico anterior, a veces uno aplica 2 veces, digamos que has sobredimensionado el pilote en tu diseño y el pilote da 600 toneladas, pero tú dices que vale 10. Tú haces una prueba de carga o un control de 20 toneladas y va a pasar de todas maneras, porque el pilote en realidad da 600 y no da 10 como dijiste. Al momento de hacer una prueba de carga estática, tú solo llegas hasta 20 y dices sí cumplió, está todo bien, todos se van felices, supervisores se dan la mano con el contratista,
Y en las pruebas de carga dinámica, uno puede llegar, en función al equipo que tenga ahí a la mano, hasta de repente hasta las 600 toneladas y ver realmente hasta qué nivel se sobredimensionó, entre comillas, el pilote, o hasta qué nivel puede cargar. Esto sirve básicamente porque ya en proyectos se va recomendando hacer pilote de prueba antes de hacer toda una cimentación superficial, porque de repente estamos sobredimensionando los pilotes, de repente necesitamos pilotes de 1 metro, 1,50 m, pero solo son necesarios de 60 centímetros, de 45. Tendrías que verificarlo, hacer pruebas de 1000 toneladas, 2000 toneladas, esto nos facilita. Los resultados, bueno, le voy a mostrar unas tablas de... Bueno, eso es un poco de explicación del método. Este es el resultado de campo, este es el resultado después del análisis en gabinete de la fórmula del ensayo dinámico. Esta es la prueba de integridad tipo PIT, que es una prueba que usa también sensores de aceleración, que es monitoreando desde la parte superior del pilote, vas monitoreando la integridad del mismo. Este ensayo es cualitativo. ¿Qué quiere decir cualitativo? Que no te da un número, no te dice el 50% del pilote está dañado, no te dice el 30%, te da un estimado visual que tendrías que interpretarlo al momento de dar el resultado final. Lo que sí te puede decir es que cuando el pilote está dañado, la onda de los sensores que son ubicados en la parte superior no pasan. Donde existe un daño totalmente, ya sea que se ha lavado el concreto o ya sea que se ha rellenado por el material que se ha venido, te puede dar ese valor, te puede decir hasta dónde está íntegro. Pilotes, digamos, con cierta... te sirve para establecer patrones. Tú puedes decir que este pilote, por la forma que resultó su comportamiento en el análisis, es similar a otros. Puedes agruparlos y decir, hay un grupo de pilotes que digamos, tienen un comportamiento similar, pero durante la ejecución he visto que ha tenido un problema, ya sea porque me parece que se ha venido el material, o X motivo técnico, porque a veces uno piensa que tiene rayos X en los ojos, pero no. Pero técnicamente tiene alguna sospecha. A esos pilotes ya los agrupas, identificas cuál es el más crítico y a eso se le hace una prueba de carga. Estos ensayos de integridad son unos ensayos preliminares porque el definitivo es una prueba de carga para determinar si el pilote cumple con la carga que quieres o no. Este ensayo lo puedes hacer a cualquier pilote que tengas a la vista. Posteriormente voy a hablar del otro que es el crawl. El crawl, bueno, ahí están el ensayo necesitas un martillo o un impacto menor. Es la misma teoría de la prueba de carga dinámica, solo que a menor magnitud. Los resultados son estas curvas, por eso le decía, si uno obtiene unas curvas similares en un grupo de pilotos, los puede ir agrupando por el comportamiento. Si uno sabe que, o ya ha sabido, se ha dado cuenta de que un piloto está con complicaciones en una parte inferior, el ensayo es, digamos, no es conclusivo en esta parte si es que está dañado o no, puede agrupar esos pilotes observados y llevarlos a un ensayo final. El ensayo cross-hole, por ejemplo, necesita una preparación previa. El ensayo de integridad PIT puedes hacerlo a cualquier pilote que uno elija. El supervisor puede venir un día y decir que quiere ensayar cualquier pilote que se haya fundido. En este caso, antes que lo hagas, en el momento que están antes de la ejecución incluso, decides qué pilote vas a ensayar. Esto se lleva un poco a suspicacia porque en el mercado pues el contratista sabe que le va a hacer ensayo a ese pilote o a ese micropilote y ya sabe que lo tiene que hacer bien. Y en ese pilote es el único, el mejor que he hecho en todo el proyecto y ese es el que lo va a ensayar porque ya sabe que ese le va a ensayar porque es el único que va a tener los tubos. Y todos los pilotes lo va a hacer mal y el pilote que has ensayado va a salir el que es óptimo. Por eso el ensayo PIT, aunque no es tan preciso como este, porque este sí te saca como una radiografía porque es un sonar que baja por todo el pilote, te puede muestrar cualquier pilote. O sea, no necesariamente el que has preparado, entre comillas, antes de ensayarlo. Este es el ensayo, se ubica igual, se introducen unas ondas en dos tubos. En un tubo se emite un emisor de ondas, en el otro el que capta, y toda la intersección de los
A ver, para que lo vean. La intersección o sea, digamos que en este tubo ingreso el sonar, en este ingreso el que lee, y en este radio, en este diámetro que estoy señalando, es donde lee el pilote. O sea, yo leo en este sentido, pero del tubo para acá afuera no voy a poder leerlo, porque el sonar manda señales para acá y el lector está acá. No hay forma de leer lo que está fuera de los tubos. Ese es uno de las cosas que no emite este programa. Esta es una comprobación entre pruebas de carga estática y dinámica. Como podrán ver, casi 45 grados. O sea, la variación internacionalmente con los datos que han hecho Linkins, que es un investigador de prueba de carga dinámica, que de 200, 500 datas que tiene a lo largo del mundo, ha obtenido que la diferencia entre estáticas y dinámicas en resultado de carga final es 1.10, 1.05. En los 15 ensayos que he comparado, que he tenido la oportunidad de tener pruebas de carga estática y dinámica acá en el Perú, he llegado a un valor de 0.98 o 0.95, si no me equivoco. Así que estamos en un más o menos 10%. O sea, en tu proyecto más o menos 10%, nosotros trabajamos con carga de 2.000 toneladas, 3.000 toneladas, 300 toneladas, 10%, 290. Aumentarle un factor de seguridad o un coeficiente un poquito más te puede ahorrar $100.000, $200.000, $500.000 en tu proyecto. Este es lo que explicaba anteriormente. Las pruebas de carga, si yo aplico menor, o sea, si yo aplico una gran carga, voy a tener un gran resultado en una prueba de carga. Si aplico una menor carga, voy a tener un menor resultado, o cargas menores. En cambio, en lo que es aplicación de prueba de carga dinámica, yo uso un martillo estándar que le aplica una carga bastante alta desde el primer momento, que es monitoreado con los equipos de hincado. En el ensayo SPEED se aplica una menor cantidad de carga, pero si yo aplico en todo sentido una menor carga, ya vas a ver los esfuerzos que están dentro de los pilotes. Ahora, ¿para qué me sirve? Nosotros, como en la ingeniería, hemos tenido la oportunidad de encontrarnos problemas siempre. Uno de los problemas es acá en el Perú, en la licuación. Hace unas horas había un sismo. Durante el sismo, uno nunca hace un ensayo durante un sismo fuerte, así que cuando uno hace su proyecto, estima de que hay estratos de suelo que no van a trabajar, que no van a comportar, y a veces tiene problemas para instalar los pilotes hincados. En Chimbote hemos tenido problemas y hemos aprendido de ellos en el momento de hacer hincado de pilotes, porque en todo Chimbote, no Chimbote, estoy hablando de Chimbote, estábamos 6 metros de estrato licuable. Esos 6 metros en un sismo de 8 grados, 8 o 9 grados, va a licuar, se va a volver agua. Pero en este momento no hay sismo, el suelo está súper resistente, y al momento de hincar el pilote no va a entrar los 6 metros que tú esperas, no va a entrar porque no es agua, es material duro, que es arena, que con la vibración va a agarrar mayor capacidad, y cada pilote que instales va a entrar menos. Ese fenómeno se da a lo largo de todas las zonas que pueden encontrarse ustedes con licuación. Y en la práctica se recomienda que sean pilotes perforados, porque en los pilotes perforados tú llegas a la profundidad que necesitas. ¿Cómo verificas la capacidad que obtienes? En las pruebas de carga de tipo dinámico uno puede obtener la capacidad de carga por cada tramo del pilote. O sea, tengo la capacidad por fricción y por capacidad por punta, y la fricción lo puedo tener un estimado de por cada metro de pilote cuánto es la capacidad. Yo puedo hacer, se puede hacer una simulación con ese resultado y decir, los 6 metros de licuable lo puedo retirar. Lo que estamos en puentes o lo que están en puentes estoy cerca del río, el hidrólogo me ha dicho que va a haber una socavación de 20 metros, mi pilote va a tener 30, hago una prueba de carga, me va a salir bien porque en el momento que hago la prueba de carga no ha habido socavación, todo está resistente, voy a tener un resultado óptimo. Pero ¿está bien o está mal? O sea, una prueba de carga dinámica te da como te da las capacidades por cada metro de pilote,
tú puedes sacar los metros que no van a trabajar en socavación y estimar una capacidad de carga residual, entre comillas, del resultado. También por otro lado, para pasar al siguiente tema, uno tiene socavación 10 metros, tiene unos requerimientos de carga lateral en la estructura que tenga. El proyectista estima o propone pruebas de carga lateral, porque tiene requerimiento de carga lateral, pero va a haber socavación de 10 metros, 6 metros. Esa socavación, en el momento que hace la prueba de carga lateral, no va a existir. O sea, va a haber material bueno, resistente, que va a hacer que tu prueba de carga lateral pase, porque estás sometiendo una carga, habiendo concreto, material que va a tratar de resistir. O sea, ¿valdría la pena considerar una prueba de carga lateral sabiendo que va a haber licuación? ¿Valdría la pena hacer una prueba de carga lateral sabiendo que va a haber licuación? Y esos son mis escenarios críticos. Eso hay que ponerse a pensar un poco antes de decir, tengo requerimiento de carga lateral, prueba de carga lateral. Tengo requerimiento de carga de tracción, prueba de carga de tracción. Tengo requerimiento de prueba de compresión, prueba de carga de compresión. O sea, eso hay que tener una cierta lógica. Ahora, hablando ahora de estructura de sostenimiento, he tenido la oportunidad de ver ahora poco lo que es los muros anclados, voy a ver, y lo que es los tablestacas ancladas entre comillas o atirantadas. Los procedimientos constructivos que ustedes conocen son generalmente la perforación con un equipo que también puede ser usado para micropilotes o otro tipo de funciones dependiendo de la potencia que tenga. Es perforado, de ahí con un equipo, una bomba de inyección, es inyectado el concreto, es colocado los cables, se deja fraguar el inyección y después de unos días y de vaciado el muro, es tensado hasta la capacidad de diseño. Básicamente ese es el procedimiento de un anclaje. El anclaje, de este caso de concreto, se puede probar haciendo mediciones con manómetro del cilindro hidráulico que sirve para aplicar la fuerza y ver hasta qué punto, digamos, con cierto margen de cuidado, está cumpliendo el anclaje de la capacidad de carga. Se puede usar cordones, se usan cables, en algunos hay tecnología ya que está viniendo de Europa por obvias razones, de diferentes tipos de anclajes, ya sea tubos permanentes, roscados, torroscados, también vienen ya para inyectar con válvulas, pero todo empieza con la estabilidad todo sostenimiento, toda estructura de sostenimiento tiene una estabilidad global que tiene que uno ser evaluado. La estabilidad global generalmente lo evaluamos por estado límite. También pueden evaluarlo por elementos finitos. En estado límite las fórmulas son del uso de dovelas. En las dovelas uno tiene un montón de autores como de Bishop, Felenius, que te determina cuál es, ya con una superficie ya definida de falla, te determina el factor de seguridad, que es la diferencia de fuerzas que da en esta superficie de falla. En esta superficie de falla se dan fuerzas que provocan el deslizamiento y fuerzas que impiden el desplazamiento. Esa variación es el factor de seguridad que se obtiene. Para caso de elementos finitos no se puede determinar un factor de seguridad, entre comillas. Se determina una superficie de falla reduciendo las propiedades, haciendo una destrucción o debilitamiento de las propiedades del F' del suelo hasta que se ven los puntos de falla. Los métodos, como les decía, el método de equilibrio límite y métodos numéricos, estos dos métodos podrían dar una determinación de un factor de seguridad. El método de equilibrio límite sí te da un factor de seguridad. Esto, dependiendo de la fórmula, el elemento finitos o la modelación que se haga, te podría dar un factor de seguridad. La fórmula, el factor de seguridad, si es igual a 1, la condición está, digamos, en el límite. Si es mayor a 1 ya es estable y si es menor a 1 es inestable. Nosotros queremos hacer un diseño, una estabilidad de un talud
de que sea provisional, de que sea permanente, de que sea para una edificación, que sea para una mina, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de factores de seguridad para los distintos motivos. Este es unos factores de seguridad para lo que es, por ejemplo, taludes de acá de edificaciones. Este factor de seguridad lo ven altos porque son para un análisis de método de equilibrio límite, un análisis estático. Si uso un análisis pseudoestático de equilibrio límite, podría llegar a valores de 1. La norma colombiana indica 1.05 como factor de seguridad para análisis pseudoestático. La condición de la estabilidad global, como mencionaba, hay diferentes tipos. Por ejemplo, para presa de relave ya los factores de seguridad son distintos. Para 1.3 para el análisis estático, 1 para el análisis pseudoestático. Acá hay una tabla donde mencionamos distintos factores de seguridad para el tipo de, ya sea una retención de tierra, unos pendientes, presas. Tenemos factores de seguridad variados, tanto para temporal y permanentes. En este caso, esta es una norma para lo que es mina, y está en 1.25 para temporal y 1.5 para análisis estático, como podrán ver. Una vez que yo he determinado por dónde se va a fallar el talud que estoy diseñando, determino las longitudes que me van a servir solo de, digamos, de paso para el elemento de anclaje. En los casos de edificaciones que ven que están haciendo anclajes, se usa un bulbo de concreto inyectado. En el caso, por ejemplo, de sostenimiento con tablestacas, el muro tablestacado es anclado si es que amerita anclarlo, con pilotes, con una viga de gran magnitud, pero la idea es la misma: tener una longitud que sobrepase ese análisis anterior que puede haber hecho con el SLIDE o un programa similar de análisis de estado límite, o un análisis como el de elementos finitos, y obtengo la longitud que voy a poner acá. Se recomienda de que esta longitud libre sea aproximadamente 4 metros para que llegue a un suelo que pueda 4 metros y medio, 4 metros, para que llegue a un suelo donde pueda trabajar el bulbo. Los bulbos, para que puedan trabajar, también se recomienda que estén alrededor de los 4 metros, porque puede que por la fórmula y todo necesite solo 2 metros, pero para que genere realmente la capacidad de cargas recomendados alrededor de 4 metros y medio aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que es poco probable, o el ingeniero que te proponga un anclaje de 7 metros o de 6 metros, incluido el bulbo, es ya tema de que habrá hecho un estudio pues de la zona, ¿no? O sea, ya tendrá el sello de laboratorio donde habrá probado que ese anclaje no va a fallar. Teóricamente es un promedio de 8 o 9 metros los anclajes mínimos que podrías tener en un proyecto. ¿Cómo se calcula la estabilidad local, que vendría a ser la capacidad del anclaje? En este caso estamos viendo un anclaje que es del tipo inyectado. Se usa la fórmula o la teoría de Bustamante. Bustamante ha hecho bastante investigación, que lo pueden buscar por internet, son especificaciones bastante sencillas, donde te dice diseño tanto de anclajes de concreto como estos, y también micropilotes. Esta fórmula es similar, donde yo tengo en función al diámetro, la longitud del bulbo, un pi, que es por el diámetro, y una cortante, que es el esfuerzo de tensión que tiene el bulbo a la reacción, ¿no? Esta tensión es calculada por tablas o por ensayo de laboratorio. Yo puedo hallar una fuerza de resistente en función a la arena, a la grava. En Lima, generalmente por metro de bulbo generalmente está en 10 toneladas, si no me equivoco, la capacidad de un anclaje. Por ejemplo, un anclaje de 4 metros puede estar alrededor de 50 toneladas de capacidad de carga resistente.
En el diseño sale así. El doctor Alba en sus investigaciones nos confirmó, nos mencionó de que también había hecho ensayos o tiene investigadores que han hecho ensayos donde en el suelo, en la grava de Lima han obtenido cerca de 10 toneladas por metro de bulbo. Pero en la grava de Lima, ¿no?, hay proyectos que se están surgiendo ya en los conos, en los temas de la molina, donde es arcilla con arena, limosa, arcillosa, materiales que no han sido ensayados acá en Perú, pero que pueden tener bastantes factores de seguridad para ensayo. Los factores de seguridad para este cálculo que vemos acá está entre 1.5 para anclajes provisionales y 1.75 para anclajes permanentes. Esta es una estructura de sostenimiento, como le mencioné anteriormente. Este es un muelle de tablestaca que está siendo instalado. El muelle de tablestacas acá, esta línea amarilla que ven acá es una viga que está tablestacada. Este es un proyecto en Barranquilla que hicimos para, si no me equivoco, para Abocol. Abocol viene a ser como un distribuidor de petróleo, de gas, allá en Colombia. No, perdón, es el distribuidor de abonos de Colombia. Tiene material, distribuye o carga material suelto. Las naves que embarcan acá son de 40.000 a 20.000 toneladas. Se ha hecho un tablestacado acá para hacer el sostenimiento desde su zona de desembarque. Acá hay unos rieles que desembarcan las embarcaciones. La embarcación llega hasta este nivel, o sea, mucho más arriba del tablestacado. Acá se ha hecho unos anclajes a unos pilotes de concreto que están cerca de 10 metros de la orilla. Acá hay 15 metros, si no parece. Acá está en el proceso constructivo de un proyecto que estuve hace 2 semanas en Cartagena, de un muro de sostenimiento también tablestacado. Acá va a haber toda esta pared de tablestacas, va a estar colocada acá. La idea es que yo he hecho mi análisis de estabilidad y se ha definido de que a 10 metros se produce el cono de falla. Este tablestacado que va a ir acá va a ir sujeto a pequeños dados de concreto con pilotes y anclados con tirantes. Acá hay una imagen de otro tablestacado, bueno, que hemos hecho, que también este tablestacado tiene otros fines. No solo se puede hacer en algunos proyectos sostenimiento, sino también se puede hacer impermeabilización, en el sentido que corta el flujo que viene de los ríos para que sea como un pie en caso de presas. Pero acá en este caso el tablestacado fue colocado, no se llegó a la profundidad porque era tan resistente el material que las tablestacas se rompían y no llegaba a la profundidad requerida. Ahí se hizo inyección, se perforó y se hizo inyectado de concreto para hacer la pared inferior para que el flujo de agua pase por abajo y impermeabilice, digamos, o elimine el material que, digamos, la parte de arriba. Continuando con este proyecto, acá se hizo dados de este tipo. Acá si ven, están 2 pilotes, que pueden ser mucho más. Se hace una viga o un sistema de sostenimiento y se coloca una tubería que pasa y es anclado a la tablestaca, que después toda esta zona va a ser rellenada, y al final la idea es tener un ambiente como este, ¿no?, que es como se acabó en el otro proyecto.